Ahora sí, ya Muy bien, estamos ¿cómo? grabando, Andrés. Muy bien. Muy bien, ¿cómo están? Yo me llamo Andrés Rodríguez y hoy voy a exponer unos cuantos casos curiosos que se han encontrado en la neuropsicología. Bueno, para empezar, a mí me gusta mucho el campo de la neuropsicología, me interesa mucho el área del ámbito neurológico y aparte, no, me gusta tocar guitarra, me gusta mucho la música y a la larga pienso trabajar con todos estos temas. Muy bien. El primer caso que vamos a ver es un caso bastante conocido, es el caso de Phineas Gage. Phineas Gage, en su época, era un trabajador de 25 años de edad. Él trabajaba en la construcción de unas rieles de tren que se estaban construyendo a lo largo de Estados Unidos. Él se encargaba prácticamente de monitorear cómo se expandían las rieles y ayudaba en el trabajo de dinamitar las piedras que se encontraban en el camino, porque era un terreno bastante accidentado, entonces tenían que usar dinamita para poder ampliar las vías. Pero en un día de aquellos, en un accidente, él se distrajo y el fierro que ven acá es el que él utilizaba para apermazar la dinamita, pero si golpeaba la dinamita, esta podía estallar y justamente le ocurrió eso. Se distrajo, golpeó la dinamita por accidente, lo que causó una explosión bastante fuerte. Él salió volando, él salió volando hacia atrás y esta barra de acero entró por su cabeza, entró por este pómulo de la cabeza y le atravesó el cráneo totalmente. Todo este, todo este tubo atravesó su cráneo, destrozando su lóbulo frontal. Y aquí tenemos una foto de más o menos el área que se ha afectado. A partir de esto, ha sido un milagro que Phineas Gage pueda sobrevivir, porque esto ocurrió en el año 1848. No existían los antibióticos para entonces. Entonces, el doctor que lo atendió, que fue Harlow, se encargó de curar bastante rigurosamente la herida que se le hizo, que inevitablemente fue infectada, pero por milagro no murió, se logró sanar de la infección. Lo curioso de este caso es lo que pasó después del accidente. Pasaron 2 meses de que se accidentó, le dieron de alta y pues volvió a trabajar. Pero poco tiempo después de trabajar tuvieron que despedirlo porque ya no podía trabajar como antes. En el sentido de que tenía las capacidades físicas, tenía la destreza para hacer el trabajo. Sin embargo, él ya no tenía el carácter que tenía antes. Era más irresponsable, no era capaz de trabajar, tomaba muy malas decisiones y esto le afectó en muchos ámbitos de su vida. Lo que pasó con Phineas Gage es que se le afectó la capacidad de ser juicioso, se le afectó la capacidad de razonar correctamente sus decisiones. Él tuvo la suerte de que no se le dañaron áreas del lenguaje ni áreas motrices. Entonces no tenía ninguna limitación, no tenía ningún tipo de parálisis, podía hablar con normalidad, pero no podía tomar decisiones correctas. Aunque él era consciente de que las decisiones que estaba tomando podían ser malas para él, pero es como que trabajaba y se encargaba activamente de boicotearse a sí mismo. Siempre tomaba decisiones que le afectaban tanto de manera personal como a otras personas. Entonces, lo curioso y lo más llamativo de este caso es que nos ayudó a descubrir y a consolidar la idea de que el cerebro no es una masa que funciona al unísono, es decir, que hay áreas que sí se puede decir que tienen funciones específicas, pero el cerebro funciona como un sistema. Eso quiere decir que el localizacionismo, tanto como no recuerdo la otra palabra, pero habían dos ideas en ese entonces, que el cerebro, eh, todo el cerebro trabajaba en todas las funciones cognitivas y otra visión decía que partes del cerebro actuaban en ciertas funciones, pero lo que se ha visto es que ninguna de las dos es totalmente cierta o incorrecta. El cerebro es un sistema de sistemas, actúa y trabaja en conjunto con todas las partes. Y todo el cerebro es necesario para todas las tareas. Sin embargo, hay áreas más primordiales que otras para las tareas. Y este es el caso de Phineas Gage. Es uno de los casos más conocidos
en este aspecto. Bueno, el siguiente caso que vamos a ver es el del miembro fantasma. Este caso es bastante interesante. Tom era un atleta de 17 años de edad que después de un entrenamiento de fútbol, él estaba volviendo en coche a casa. Sin embargo, el auto que estaba frente a él hizo un movimiento bastante brusco, lo que causó que Tom se accidentara. El auto, el auto se volcó y él salió volando por la ventana de la movilidad. Y cuando vio hacia atrás y vio el auto, encontró que su brazo izquierdo seguía dentro de la movilidad. Había perdido el brazo del codo para abajo. Lo más curioso es que incluso sin el brazo, él podía sentir su mano en su lugar. Él podía sentir cómo movía los dedos, podía sentir que su mano estaba ahí, podía ver objetos y sentir cómo con su mano de fantasma podía agarrar las cosas. E incluso si él estaba agarrando algo con su mano fantasma y alguien más le quitaba el objeto de la mano, él sentía dolor, sentía como si le arrancaran el objeto de los dedos. Y aquí entra Dr. Ramachandran. El doctor Ramachandran es un neurólogo que se ha encargado bastante tiempo de estudiar casos neuropsicológicos y él se encargó del caso de Tom. Ramachandran había leído en un artículo que nosotros tenemos mapas cerebrales o esquemas cognitivos que nos ayudan a crear nuestra realidad. Habla mucho del homúnculo de Penfield, por ejemplo. El homúnculo de Penfield es un esquema que nos indica qué partes del cerebro están relacionadas con la sensación de diferentes partes del cuerpo. Y Ramachandran descubrió y leyó en un artículo que hicieron experimentos con unos monos, por ejemplo, los cuales tenían paralizado un brazo. Les hacían escaneos cerebrales, les registraban la actividad cerebral de los monos con unos electrodos y, por ejemplo, cuando tocaban partes de la mano que deberían activar áreas específicas del cerebro, estas áreas del cerebro no se activaban porque el mono tenía parálisis en la mano, entonces no tenían sensación en esa mano, así que era obvio que no iban a tener un registro cerebral. Pero lo más curioso es que cuando tocaban el rostro del mono, esta parte del cerebro que registraba la mano que está paralizada, registraba señales. Eso significa que el cerebro del mono se había modificado, el mapa cognitivo del mono se había modificado y la parte del cerebro que registraba la señal de la mano empezó a relacionarse con la percepción del rostro de los monos. Entonces Ramachandran, al saber eso, le vendó los ojos al paciente, le vendó los ojos a Tom cuando lo estaba analizando y empezó a tocar el rostro del paciente con un cotonete. Y cada vez que tocaba el rostro le preguntaba qué es lo que esta persona sentía. Cuando de repente el paciente empezó a sentir que estaba tocando su mano perdida con el algodón. Cada vez que tocaba partes del labio, el paciente sentía que tocaba algunos de los dedos, sentía los pulgares, y de esta manera Ramachandran dibujó todo un mapa de la mano de la persona en el rostro del paciente. Y esto ocurre porque en el homúnculo de Penfield, la parte o el área cerebral que registra las señales del rostro está justo por encima del área cerebral que registra las manos. Entonces, la actividad y las conexiones neuronales de ambos se han cruzado y esto ha hecho que la persona confunda este tipo de señales porque el rostro activaba partes del cerebro que nos hacen sentir la mano. Y eso ha sido bastante importante porque nos ha permitido, y él ha permitido también, más adelante, desarrollar esta técnica, la del espejo, que se utiliza para el dolor del miembro fantasma. Hay personas que cuando pierden un miembro del cuerpo, sienten un dolor intenso donde antes estaba el miembro que se ha perdido. Y el problema es que muchos doctores no saben cómo lidiar con este tipo de dolor porque el miembro no está. No puedes inyectar calmantes en nervios que no están en el cuerpo. Entonces, lo que ha hecho ha sido engañar al cerebro de los pacientes con el espejo. Les pedía que pongan la mano frente al espejo y que pongan la mano en la posición en la que sentían la mano que no estaba. Entonces ponían la mano en la posición indicada y tenían que verla por un momento.
Después tenían que ver el espejo. Y cuando veían el espejo, se les pedía que abran la mano, y al abrir la mano, el dolor se iba. De repente se iba, porque la imagen de la mano en el espejo no era congruente con la percepción del brazo que estaba paralizado. Entonces el cerebro ya no mantenía el circuito que mantenía, que hacía que el dolor se quede en la mano. Entonces, a partir del entrenamiento con un espejo, podía hacer que personas con dolor crónico en miembros fantasmas dejen de sentir dolor para siempre. Y es una técnica bastante interesante que ha surgido a partir de las observaciones de este neurólogo. El siguiente caso, hablaremos de el hombre que confundió a su mujer por un sombrero. Este caso también es bastante interesante. Oliver Sacks es un neurólogo bastante reconocido en el ámbito y nos habla del Dr. P, que es un músico distinguido y es profesor de música. En la escuela donde trabaja es donde los alumnos, así también como sus compañeros de trabajo, empezaron a notar una serie de extraños y curiosos problemas. Pasa que el doctor no reconocía a los estudiantes cuando éste los miraba al rostro. Y si llegaba a reconocerlos, era por la voz de los estudiantes. Pero muchas veces se lo encontraba en los pasillos, dándole palmadas en la cabeza a los extintores de los pasillos, confundiéndolos por estudiantes. O también lo encontraron hablando con muebles del instituto, y él se sorprendía cuando no le respondía. Pero lo curioso es que este paciente había perdido como que la capacidad de reconocer los objetos. Él no tenía demencia, no tenía una enfermedad cognitiva como tal, no tenía deterioro cognitivo marcado, sin embargo, no podía reconocer las cosas. Y cuando Oliver Sacks le hizo la evaluación, este le quitó un zapato para ver cómo estaba el tacto de los pies. Cuando le pidió que se ponga los zapatos, el paciente no sabía qué hacer. El doctor le pidió que se ponga el zapato. El paciente vio a sus pies, señaló su pie izquierdo y dijo, este es un zapato, ¿verdad? Y confundía mucho las cosas. Por ejemplo, si se le mostraba un guante, él no lo describía como un guante. Cuando se le preguntaba qué era, él describía los guantes como una superficie lisa que se pliega sobre sí misma. Cuando un niño pequeño podría decirnos fácilmente que es un guante. Él no era capaz de reconocer las escenas en su conjunto. Solo podía reconocer los detalles de la escena, pero no nos podía decir qué es lo que estaba viendo. Y muchas veces se inventaba elementos que no estaban en la imagen. Y cuando este paciente se iba a ir del consultorio del doctor Oliver Sacks, al buscar con su mano su sombrero, agarró la cabeza de su esposa y trató de jalarla como si fuera el sombrero, y después su esposa le quitó la mano de encima y le puso el sombrero y lo ayudó a irse. Y es por eso que este libro se llama de esta manera, porque es un caso bastante curioso. Y tampoco podía reconocer otros objetos. Además de que este paciente, antes de tener el deterioro cerebral, era un pintor bastante hábil. Sus cuadros los exhibían cada año en el instituto donde trabajaba. Y Oliver Sacks, cuando vio los cuadros en orden cronológico, notó un claro deterioro en su percepción de la realidad, porque los primeros cuadros eran bastante vívidos, realistas, eran bastante estéticos, mientras que los últimos cuadros eran bastante abstractos. Y muchos pensaban que era por una evolución artística. Sin embargo, Oliver Sacks tuvo el atino de darse cuenta de que eso reflejaba el deterioro que estaba ocurriendo en su cerebro. El siguiente caso, y el último que vamos a ver esta vez, habla de El marinero perdido. Igual fue evaluado por Oliver Sacks. Trata de un hombre que se llama Jimmy. Es un hombre de buena presencia, tiene unos 49 años de edad. Él, cuando tenía 19 años, fue reclutado en la Marina. Era operador de radio en un submarino. Y este paciente, cuando Oliver Sacks lo entrevistaba, siempre hablaba del pasado como si estuviera hablando de algo bastante reciente, o como si estuviera hablando del presente incluso. Y además, Oliver Sacks, cuando le preguntó la edad al paciente, este paciente le dijo que tenía 19 años de edad. Y el paciente le preguntó, ¿pero por qué me pregunta eso, doctor? Entonces el doctor
Agarró un espejo y le mostró su imagen al paciente. El paciente, al verse canoso, al verse tan mayor, se asustó, realmente quedó perplejo, no entendía qué estaba pasando. Oliver Sacks se arrepintió de haber hecho eso y lo distrajo. Le mostró un grupo de niños jugando afuera e inmediatamente este paciente olvidó qué es lo que había pasado. Cuando el doctor salió del cuarto y a los 2 minutos volvió a entrar, el paciente lo saludó como si nunca lo hubiera visto antes. Este paciente tenía una especie de amnesia que es la amnesia retroactiva. Esto quiere decir que no podía consolidar la información que se le estaba brindando de manera inmediata. Él podía recordar muy bien sucesos que habían pasado ya más de 20 años atrás. Sin embargo, no podía almacenar nueva información. Y lo curioso es que cuando le hicieron exámenes cerebrales, no encontraron una lesión cerebral orgánica bastante marcada como para pensar que un golpe o algo así podría haberle hecho daño. Y al investigar sobre la vida del paciente, encontraron que éste había estado internado en el año 71 en un hospital y estaba diagnosticado con una cirrosis bastante grave porque era alcohólico. Desarrolló el síndrome de Korsakoff y esto es lo que le provocó la amnesia retroactiva. Incluso él podía ya desenvolverse de manera adecuada en el asilo en el que vivía, pero él no entendía por qué estaba rodeado de gente tan mayor, así que asumía que él era un trabajador en el lugar. Y cuando reconocía a algunas personas, no las reconocía por quiénes eran, sino que las confundía por personas que conoció en su juventud. Incluso él no entendía por qué a una de las monjas le decía monja, porque la confundía con una de sus compañeras en la marina y se sorprendía al verla vestida de monja. Entonces le preguntaba, ¿por qué usted y su hermana tan rápido? No, él no entendía. Y es uno de los casos más interesantes de Oliver Sacks. Espero que les haya gustado y la próxima vez voy a traer más casos. Muchas gracias. Gracias, Andrés, por la exposición. Que, bueno, es cierto, o sea, lo que me encanta de tu exposición es que demuestra que el cerebro es realmente un órgano impresionante, ¿no? O sea, que tiene, que, como tú dices, es un sistema de sistemas, no, no nos podemos centrar en que es localizado, o sea, digamos, cuando hablamos, no nos podemos centrar de que solamente una área funciona, sino que realmente funciona varias áreas para realizar las acciones que hacemos, ¿no? También con estos casos, estaba muy bonito la exposición y también como desmitifica, digamos, o sea, dejas de lado el mito de que solo usamos el 10% del cerebro, ¿no? Que directamente el cerebro está compuesto de tantas partes, de tantos, podríamos decir, engranajes que funcionan el uno del otro y si hay una cosita que falla, puede afectar al otro, al otro, al otro engranaje, ¿no? Y Ah, es como casos extraños, ¿no? Que han pasado en la neuropsicología más que todo y hay muchos psicólogos que saben de estos casos y eh, aún así eh, les, les extraña, les sorprende, ¿no? Bastante. Entonces, es que al final, ah, muchas felicidades por tu investigación, estaba muy, muy interesante. muchas gracias. Es que al final es importante conocer este tipo de casos porque tarde o temprano es probable que encontremos algo de este estilo. Si no sabemos cómo funciona el cerebro, muchas veces podemos llegar a confundir enfermedades orgánicas o neurológicas con enfermedades de tipo psiquiátrico. Muchos de estos casos podrían ser confundidos por esquizofrenias o por otro tipo de cosas. Así que es importante saber un poco de este tipo de información para poder hacer un diagnóstico más acertado y para que el tratamiento siga un curso correcto. ¿Verdad? ¿Verdad? Como psicólogo, sí, es bien necesario saber por lo menos algo básico, pero saber algo, si no te vas a dedicar, digamos, a neuropsicología como tal,
como psicólogo igual tienes que saber algo básico del cerebro, ¿no? Y estar actualizado, porque si no, puedes confundir varias cosas y, bueno, realizar malas praxis. Así que, bueno, creo que ahora podemos pasar con la presentación de Daiva. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar sobre uno de mis principales hobbies, es la fotografía. Y una de las razones por las que yo le he puesto este título, que es la magia de la fotografía, es porque considero que puede tener un impacto en la línea de psicología y de cómo una persona puede cambiar la imagen que tiene de sí misma y la imagen que tiene sobre la vida. Por eso pienso que la fotografía puede ser una herramienta útil para la psicología. Entonces vamos a seguir con la exposición y les voy a hablar sobre los autorretratos, que han sido una práctica que ha venido desde hace mucho tiempo. Los autorretratos son conocidos desde las pinturas y siempre han sido empoderados por el público que tienen. El autorretrato no es una práctica nueva y, por supuesto, los autorretratos han sido, sin lugar a dudas, un objeto principal para la fotografía. Los retratos son es un enfoque que a mí me encanta en la fotografía, porque en el retrato puedes captar la imagen de una persona. La imagen corporal se constituye en la práctica de la fotografía, creándola en la misma acción de representarla. Es decir, que nosotros como fotógrafos tomamos la imagen corporal de la persona como un objeto de nuestra práctica y al mismo tiempo podemos representarla y crear la imagen corporal de esa persona. Por lo que les he preparado una exposición en la que uso mis fotografías. Es una de las primeras veces que estoy usando mis fotografías así en público. Entonces voy a mostrarles distintas fotografías para que vean por sí solos el efecto que tiene la fotografía en las personas que he fotografiado y distintos aspectos de la vida que podríamos disfrutar a diario. Por eso el nombre también de la página que tenemos, que es Vive, porque podemos vivir de esa manera, podemos vivir viendo estos pequeños detalles, estas pequeñas singularidades que muchas veces pasamos por alto. Robert Capa era un fotógrafo famoso de guerra y tenía una frase en la cual decía que si una foto no es suficientemente buena es porque no estamos suficientemente cerca. Y les presento una de mis fotos que he tomado en Copacabana, de una gaviota. Entonces es muy importante cuando estamos en fotografía hablar sobre los enfoques. A veces tenemos que tener mucha paciencia para sacar este tipo de fotografías para poder captar ciertos momentos que pasan en un segundo. Entonces este tipo de fotografías es un poco complicadas de hacerlas, precisamente por el tipo de enfoque y el tipo de lente que necesitas. Henry Cartier era una persona que se dedicaba al fotoreportaje. Una de sus frases célebres era que la fotografía es colocar la cabeza, el ojo, el corazón en un mismo eje. Y yo pienso que esta es una buena herramienta precisamente por eso, porque puedes captar momentos únicos en la vida de una persona, tal como vemos en esta fotografía, que he podido captar una emoción que ha quedado capturada en una fotografía y que puede ser el reflejo de una opinión, el reflejo de lo que yo veo y de lo que yo siento en el corazón. Y Henry Cartier también nos habla sobre el instante decisivo. El instante decisivo en la fotografía nos habla sobre cómo podemos nosotros captar ese instante en el que preciso vamos a crear una fotografía que impacte. Y no solo que impacte, sino que tenga un mensaje. Henry Cartier también usaba muchas fotos que para las cuales él tenía que esperar horas. Por ejemplo, en un lugar público, cuando sacas una fotografía y quieres captar un momento, él tenía que esperar mucho tiempo para precisamente encontrar ese instante decisivo de la fotografía. Richard Avedon era una persona que hacía retratos de distintas personas y tenía una frase que decía: cuando posas para un fotógrafo, lo haces detrás de una sonrisa que no es la tuya.
tú tienes rabia, hambre y estás vivo. Lo que valoro en ti es esa intensidad. Quiero hacer retratos tan intensos como las personas. Entonces, la fotografía puede captar tantas cosas que no alcanza las palabras para expresar. Entonces es por eso que he puesto esta frase, para que puedan ver cómo la imagen corporal, que ya habíamos mencionado, es el objeto de la fotografía. Y al mismo tiempo, lo más importante de la fotografía es la persona que está detrás. La fotografía es la opinión de esa persona. André Kersé es un fotógrafo que aportó muchísimo a la composición y al ensayo fotográfico. Estos ensayos fotográficos se realizan poniendo distintos objetos en un cuadro para así captar es como una pintura. En una pintura ustedes ponen distintos elementos para crear arte. Pasa lo mismo con un ensayo fotográfico. Y él tenía esta frase que decía que el alfabeto no es lo importante es lo que se está escribiendo, lo que se está expresando. Lo mismo ocurre en la fotografía. Es por eso que un fotógrafo puede expresar a partir de las imágenes. Ver no es suficiente, tienes que sentir lo que estás fotografiando. Esta fotografía la tomé en el Valle de la Luna. Muchos de ustedes conocerán el Valle de la Luna. No tiene muchas flores ni muchos colores. Tiene un solo color, básicamente es el café. Pero es por eso que quería mostrarla, porque muchas veces tomamos estos detalles desapercibidos, detalles que están en nuestra cotidianidad y que cada uno podría observar, siendo más detallista. Ansel Adams es un famoso paisajista y tiene varias frases célebres igual, como que la fotografía con sinceridad y eficacia es ver debajo de las superficies. Y el componente más importante de una cámara está detrás de ella, que es lo que ya les decía anteriormente. ¿Y qué significa que con sinceridad y eficacia es ver debajo de las superficies? Y esta frase la tomo como la más importante de la exposición. ¿Por qué? Porque muchas veces en psicología se pueden ver casos en los que las personas tienen conflictos con su imagen corporal. Entonces, ver debajo de esa superficie es un proceso costoso, un proceso que a muchas personas les provoca problemas en su cotidianidad. Es por eso que yo pienso que la fotografía es una herramienta importante para mostrar eso que está debajo de la superficie, esa opinión del fotógrafo. Es verse a través de los ojos de otra persona. Eugene Smith, igual, decía que la fotografía podría ser esa tenue luz que modestamente nos ayudará a cambiar las cosas. ¿Cómo cambiar las cosas? Con una sonrisa, con un detalle, con un color. La fotografía básicamente es pintar con luz. Mientras más luz tienes, puedes crear una imagen diferente, y mientras menos luz tienes igual una imagen diferente. Wege igual es un fotógrafo que decía que para mí una fotografía es una página de la vida, y esa es la cuestión, que debe ser real. La fotografía muchas veces nos muestra realidades crudas, realidades que nosotros mismos estamos tan inmersos en nuestra cotidianidad que pasamos por alto muchas páginas de la realidad. Esta foto la tomé en Copacabana igual, y sí, se puede ver mucha gente caminando, feliz, disfrutando con la familia, visitando el templo, pero ¿cuántas veces nos volteamos a ver a esta persona? ¿Cuántas veces volteamos la cabeza a ver a personas que no están disfrutando de un paseo, que no están disfrutando del mismo modo que nosotros? Y tal vez esa puede ser una enseñanza de vida. Hay muchas fotografías que nos muestran realidades, que nos muestran detalles que nos perdemos diariamente. Y eso es todo. Gracias. Realmente para mí la fotografía es una herramienta muy útil. He podido ver a personas en procesos increíbles en los cuales empiezo a fotografiar y están realmente inmersos en su mundo, están cerrados, y cuando empiezo a fotografiarlas se abren y te muestran una faceta de ellos que es más que divertido, es increíble verlas en un
proceso de cambio, pasar de estar realmente tímidos, inmersos en su pensamiento, a abrirse y mostrarte algo que pocas veces te muestran. Es por eso que la fotografía me apasiona y pienso que puede ser una herramienta útil en la psicología. Eso, chicos. Pues bien, linda tu presentación, querida Daiva. La verdad se nota que te apasiona la fotografía por cómo lo has expuesto, por las fotografías. La verdad tienes buen toque para la fotografía. Y algo que me parece muy interesante es cómo has tratado, digamos, y bueno, te salió bien en unir tu pasión, que es fotografía, con esta otra pasión que creo que los cuatro también tenemos, que es psicología, ¿no? Como tal, y a la larga también usarla como una herramienta en las diferentes terapias y demás cosas que va a ser a futuro, ¿no? Así que sí, me parece genial tu exposición, muy linda. Felicidades, Daiva. Y felicidades también a Andrés por tu exposición, que se me olvidó decir. Muchas gracias. Gracias. Igual felicidades, Daiva, ha salido muy, muy bien. Gracias, Andrés. Bueno, ¿yo qué puedo decir? La verdad que yo no sé muchas cosas de la fotografía, ¿no? Y quizás la opinión común es directamente mostrar a una imagen bonita, no sé, algo estético, algo recto, ¿no? Pero tú nos has dicho el más allá, o sea, tú nos dices cómo tiene que sentirse el fotógrafo y ese sentir se va a proyectar en la fotografía que está tomando, ¿no? Y me parece que es un tema muy bonito, es un tema tan artístico y al ser arte, la gente interpreta de muchas formas, también eso es la magia, ¿no? De la fotografía, la magia del arte. Cada persona va a sentir algo diferente con una sola imagen, ¿no? Y quería decir que a todos los participantes, si tienen alguna pregunta de los dos hacia los temas de las exposiciones, están, son bienvenidos a cualquier duda. Hecho. Bueno, si no hay dudas, que quisiera agradecerles a todos. La verdad que hemos tenido más público que la anterior vez. Eso es cierto. Eso sí. Tenemos 14 Y muchas participantes. gracias por su tiempo, muchas gracias por el apoyo. Siempre están pendientes de nosotros, siempre están diciéndonos cómo les está yendo, qué van a hacer, vamos a estar ahí presentes, ¿no? A las exposiciones. Y tenemos bastantes ideas, ¿no? Para hacer en internet, más que todo en esta época tan complicada que estamos, ¿no? La cuarentena. Y si hay sugerencias de algún tema, si quieren que investiguemos de algo, algo, no sé, que les intriga, les guste, pueden, Claro, podemos empezar a investigar sí, cosas que les interese a claro, los que están viendo. Si tienen pueden estar dudas o atentos a las preguntas, páginas. de todas formas, vamos a subir este video a YouTube, a Facebook. Entonces, si tienen alguna duda o cosas que quisieran preguntar más adelante, igual las pueden hacer ahí. Nosotros vamos a responder lo más pronto posible. O vamos a hacer un video al respecto, de hecho. Mm. Quizás en un futuro estamos pensando hacer como mesas redondas, debates, ¿no? Con más personas. Y bueno, hay que estar también al pendiente. Nos ha fallado un cacho lo de YouTube porque Zoom había sido traicionero. Pero ahí estamos. Y espero les haya gustado. No se preocupen si han llegado tarde. La verdad que vamos a subirlo a YouTube. Entonces no se pierden de nada. Y muchas gracias a todos por participar. Les agradezco mucho.
el apoyo. Gracias por su Muchas gracias, chicos. participación. Gracias a todos. Gracias, chicos. Nos vemos. Angie, Sergio, Fabi, un saludo. Un saludo a todos. Un saludo. Saludo cordial desde La Paz, Bolivia. Muchas gracias. Gracias, gracias. Nos vemos. Nos vemos la próxima. Chao.